Estudiantes de tercero medio, espero que se encuentren muy bien. En esta cápsula vamos a ver los rudimentos de la unidad de álgebra de tercero medio, que es función logarítmica y exponencial. Entonces vamos a partir con los conceptos de qué es el exponente, qué es un logaritmo, para poder entender bien el contenido. Entonces, cuando nosotros hablamos de potencias, hablamos de una multiplicación resumida. Es decir, 4 al cubo, 4 elevado a 3, por definición, repito 3 veces el 4. 1, 2, 3. Entonces, 3 veces un 4 en multiplicación. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Y a lo que llamamos potencia es al resultado de esta operación. ¿Ya? Otro ejemplo sería 2 elevado a 5, que por definición sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Aquí en raíces, esto se ve en octavo y primero medio. Raíces y logaritmos se ven en segundo medio, ambas juntas. Entonces, cuando hablamos de la raíz, nosotros estamos buscando el número que, elevado a hacer todo, da un resultado. En este caso, si seguimos con los mismos ejemplos, tendríamos: ¿qué número elevado a 3 nos da 64? Y como tenemos la información ahí, ese número es 4. ¿Por qué? Porque 4 al cubo da 64. Entonces ahí tenemos una relación bidireccional entre las raíces. Porque 4 al cubo es 64. ¿Cuál será la raíz quinta de 32? Es 2. ¿Por qué? Porque el exponente que está como raíz pasa como potencia. 2 elevado a 5 da 32. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Que en las potencias se tiene 4 elevado a 3. Buscamos aquí el resultado. En las potencias buscamos el resultado de la operación. En las raíces, en cambio, lo que nosotros buscamos es la base. ¿Qué número al cubo da 64? ¿Ya? Entonces ahí tenemos una relación inversa, pero hay un tercer componente que se llama logaritmo. Y justamente, aquí la x está en el resultado, la x está en la base, falta el exponente. ¿Cómo se anota esto? Logaritmo, en el caso del primer ejemplo, la base es 4, el resultado es 64. Aquí en los logaritmos lo que nosotros buscamos es el exponente. Entonces aquí podríamos decir 4 elevado a ¿qué número da 64? Y en este caso es 3. Buscamos el exponente. Y en este caso, logaritmo base 2 de 32. 2 elevado a ¿qué número da 32? A 5. Entonces en los logaritmos tenemos 4 elevado a ¿qué número da 64? Por lo tanto, los logaritmos tienen que ver con los exponentes, las raíces con las bases y la potencia con el resultado de la operación. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en tercero medio? ¿Qué es lo que se va a estudiar? Va a ser la generalización. ¿Qué pasa en todos los casos de las potencias y de los logaritmos? El caso de las raíces, la función raíz es menos amigable que las otras dos, por lo tanto esa no se va a estudiar, pero sí se va a estudiar la función exponencial y la función logarítmica. Entonces las raíces, muchas gracias por su participación. Chao. Se puede retirar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ver qué va a pasar con los valores cuando vamos variando el exponente. Aquí tenemos una potencia donde la variable está en el exponente. Entonces aquí tenemos 2 elevado a x. Voy a partir de abajo hacia arriba. 2 elevado a 3. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces tenemos el par. Cuando x vale 3, el resultado es 8. 2 elevado a 2. 2 por 2, 4. Cuando x vale 2, 2 al cuadrado es 4. Cuando x es 1, 2 elevado a 1 es nada más ni nada menos que 2.
El 1 es como el neutro en la potencia, en los exponentes. Para el que no sepa qué pasa cuando tenemos un exponente 0 o negativo, cuando va disminuyendo es como ir calculando las mitades. ¿Cuál es la mitad de 8? 4. ¿Cuál es la mitad de 4? 2. ¿Cuál es la mitad de 2? 1. 2 elevado a 0 es 1. Y es un hecho contraintuitivo. Porque elevar a 0 es como no tener nada. Pero aún así, la matemática nos dice otra cosa. Y podemos seguir con los exponentes negativos. ¿Cuánto es la mitad de 1? Un medio. Lo voy a escribir así. ¿Cuál es la mitad de un medio? Un cuarto. ¿Cuál es la mitad de un cuarto? Un octavo. Entonces el exponente negativo como que invierte la base en estos casos. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a llevar a la gráfica y se va a obtener lo siguiente. Cuando x vale menos 3, es decir, horizontalmente voy 3 hacia la izquierda, y vale un octavo, es decir, la mitad de la mitad de la mitad, casi muy pegado al eje x. Cuando x vale menos 2, o sea, 2 a la izquierda, y vale un cuarto, la mitad de la mitad, ahí. Cuando x vale menos 1, y vale un medio, la mitad, ahí. Cuando x vale 0, y vale 1, justo ahí. Cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale 2, y vale 4. Cuando x vale 3, y vale 8. Aquí. Entonces, al unir estos puntos en una línea lo más continua posible, se va a obtener lo siguiente. Ahí. Y esta línea va a representar todos los valores que entrega la función 2 elevado a x. Es como una persona haciendo la posición de la... se me va el nombre. La posición de la cobra. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasará con los logaritmos? Aquí fíjense que usé datos distintos. ¿Ya? Me faltó aquí graduar. Y en fin. Ya. Entonces tenemos logaritmo base 2 de x. 2 elevado a qué número da un cuarto. Ahí está la respuesta. 2 elevado a qué número da un cuarto. Aquí está. Menos 2. Lo voy a escribir así. 2 elevado a x es un cuarto. Entonces x vale... x es igual a menos 2. Y lo mismo con los logaritmos. Estamos aplicando la definición del logaritmo. 2 elevado a qué número da un medio, menos 1. 2 elevado a qué número da 1, 0. 2 elevado a qué número... me equivoqué. Ahí sí. 2 elevado a qué número da 2, 1. 2 elevado a 1 es 2. 2 elevado a qué número da 4, 2. 2 elevado a qué número da 8, 3. Entonces tenemos esos pares de resultados. Fíjense que esto va a ser sutilmente diferente. Sí, con eso es suficiente. Entonces, aquí está cuando i vale 0. Fíjense que ningún número va a dar 2 elevado a algún número va a dar 0. Eso es imposible. Entonces, cuando x vale un cuarto, es decir, la mitad de la mitad, por aquí, muy pegadito al eje y, x va a valer menos 2, bajo 2. Cuando x vale un medio, es decir, la mitad de aquí, y vale menos 1. Cuando x vale 1, y vale 0. Cuando x vale 2, y vale 1. Cuando x vale 4, es decir, acá, y vale 2. Y cuando x vale 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aquí, 8, y va a valer 3. Aquí. Entonces, la función logarítmica es algo así. ¿Ya? Entonces podemos notar que hay una gran diferencia.
Si bien estamos con el mismo tipo de números, el 2 es el protagonista aquí. En la función exponencial nos generó una curva que se llama en matemática creciente o ascendiente. Creciente y acelerada, porque cada vez crece más, se duplica, se duplica, se duplica. En cambio aquí tenemos una curva que también es creciente porque va aumentando, pero a diferencia de la anterior, esta va disminuyendo, o sea, va creciendo cada vez menos. Es como, por ejemplo, me hice aquí una barrita con todas las recargas que he usado este tiempo. Fíjense que la función exponencial parte muy horizontal y cada vez se va haciendo prácticamente vertical. En cambio, la función logarítmica parte muy vertical y se va cada vez volviendo horizontal. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos escribir, y con esto termino. F de x igual a 2 elevado a x. Y en este caso tenemos otra función, pongámosle g de x igual a... Ay, me cuesta escribir aquí. Logaritmo base 2 de x. Tengo que sacar esto de aquí. ¿Ya? Y ahí tenemos la principal diferencia entre la función exponencial y la función logarítmica.